¿Ya? Lo que ocurre para que se inicie la fiebre es que el cuerpo debe estar expuesto a una carga elevada de agentes desconocidos o agentes agresivos. Por tanto, la cantidad de proteínas que se liberan son muchas. Entonces, estas van a circular a través de la sangre, van a atravesar una barrera que se llama barrera hematoencefálica, que es el filtro que tiene el cerebro para que no entre cualquier cosa. Ahí. ¿Ya? Esta prostaglandina, una vez que atraviesa la barrera hematoencefálica, van a activar al sistema termogénico del hipotálamo. El hipotálamo, en el centro del cerebro, tiene un núcleo que se llama centro termorregulador, que es el que mantiene su temperatura estable. Nosotros tenemos siempre la temperatura 36,6, 36, 37, por mucho frío o calor que haga. Y eso es gracias a los mecanismos de regulación del centro termorregulador. Cuando se detecta que hay mucha prostaglandina dando vuelta, implica que hay una infección. Y por tanto, el centro termorregulador va a activar los mecanismos de generación. ¿Cómo generamos calor? ¿Cómo genera calor el cuerpo? Fricción. Por fricción, o sea, nos empezamos a frotar. Entonces, si yo estoy generando calor todo el tiempo, ¿cómo generamos calor? La sangre distribuye el calor. ¿Cómo la generamos? Con energía, ¿no? Ya, a ver, tiritar tiene que ver de hecho con eso, pero estaba hablando del calor basal, el calor normal. Va cerca, pero... ¿El estómago? ¿Ah? ¿El estómago? No, el estómago no genera calor. Cualquiera que haya hecho ejercicio sabe que los músculos generan calor. La musculatura, al moverse, genera calor, ¿cierto? Es uno de los mecanismos básicos de termogénesis. Y el segundo es el metabolismo basal, la quema de energía. Que por ahí alguien había hablado de la energía, no sé quién escrito por ahí acá, ¿la energía? La quema de energía, la quema de ATP, ¿ya? Genera liberación de calor. Estos son los dos principios básicos. Por tanto, cuando el centro termorregulador necesita generar más calor para causar fiebre, lo primero que va a hacer es elevar el metabolismo basal, quemar más energía de lo normal. Ese es uno de los motivos por los cuales con la fiebre uno baja de peso, porque está quemando más energía de lo regular. Y segundo, es mover los músculos, pero no es como que te den ganas de salir a correr. Los músculos se empiezan a contraer de forma involuntaria y violenta, causando los temblores, las famosas tercianas, o el término clínico que es tremor. ¿Okay? Entonces, las tercianas están ahí para generar calor por vía muscular. Entonces, se van a activar los mecanismos de producción y de reserva de calor también, haciendo vasoconstricción, guardando calorcito en el centro, subiendo la temperatura, y después va a haber vasodilatación. De golpe te vas a poner rojo, va a subir la temperatura, vas a empezar a sudar, pero las manos se van a mantener heladas. Aquí tenemos la fiebre. Después tenemos los interferones. Los interferones son sustancias químicas, particularmente proteínas, liberadas por células infectadas como mecanismo de alerta. Cuando un virus entra al sistema y logra burlar todas las defensas, infecta una célula. No infecta el cuerpo, infecta las células. La célula, al verse atacada, entonces libera una señal de alerta. Y esta señal de alerta se van a llamar interferones. Los interferones van a generar una especie de cierre de puertas. La célula atacada dice ya, que yo me voy a morir, y por tanto manda señal de alerta a través de la sangre a todas las células circundantes. Y esta señal de alerta va a hacer que las células se vuelvan poco reactivas o poco dispuestas a recibir cualquier cosa. Se tienden a cerrar, ¿ya? Y eso evita que los virus infecten más. Por este motivo también los interferones se estuvieron utilizando para evitar el agravamiento de infecciones por COVID. Porque ayudaba a que el cuerpo se cerrara, aunque ya estuviera infectado, que no se infectaran más células. ¿Okay? Así funcionaba. Ahora, vamos a tener tres tipos: alfa, beta y gamma. Alfa y beta los producen prácticamente todas las células, y los interferones gamma son solo producidos por leucocitos, por tanto son más específicos. Y como les decía, actualmente se usan como fármacos.
En el COVID se han utilizado bastante la interferón. Y hasta ahí, inmunidad innata. Todo esto es inespecífico. Ahora nos metemos con inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida es el desarrollo de una inmunidad de memoria adaptativa, es decir, frente a microorganismos nuevos, cosas que no conocemos en forma previa. Es mucho más específica y aquí se desarrollan los anticuerpos como forma de memoria. Los anticuerpos van a ser parte de la memoria inmunológica y que permitirá el desarrollo de las vacunas. Puede tardar, el mínimo son 4 días en que haya memoria inmunológica en el cuerpo desarrollada, hasta incluso 4 semanas, ya que haya los primeros niveles de memoria. Y se pueden transferir haciendo la inmunidad pasiva y está determinado fundamentalmente por células linfáticas, linfocitos B y T, y además las células dendríticas, porque ya les dije que eran presentadoras de antígenos. Ahora, retomemos el concepto que hemos hablado antes, antígeno y anticuerpo. ¿Qué es específicamente el antígeno y el anticuerpo? Dijimos que el antígeno es el marcador, la camiseta de reconocimiento, ¿correcto? Todos tienen camiseta, todos tienen marcadores, tanto nuestras células como los organismos externos. Todo tiene antígeno, todo tipo de célula y de partícula viral tiene antígeno, ¿ya? Por tanto, vamos a tener antígenos exógenos, es decir, externos, y endógenos, que también se conocen como autoantígenos. Los autoantígenos se denominan antígenos de histocompatibilidad y forman un grupo, y esto es lo más importante. Forman el grupo llamado complejo de histocompatibilidad mayor, que es el sistema de autorreconocimiento. Esto es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque si cualquiera de mis células no tiene el complejo de histocompatibilidad mayor, mis propios linfocitos lo van a destruir. Repito, si cualquiera de mis células no desarrolla el complejo de histocompatibilidad mayor, no va a ser reconocido y por tanto los linfocitos de mi propio cuerpo lo van a destruir. Eso es lo que se conoce como enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus. ¿Sí? Lo que ocurre ahí es que la persona, debido a una modificación genética durante su desarrollo, deja de producir los marcadores de histocompatibilidad mayor en algún tipo de grupo celular. En el lupus en particular ocurre primero en las células de las articulaciones, los cartílagos articulares, en las células de la piel y en las células del riñón. Entonces, los primeros síntomas, por ejemplo, de una persona con lupus suelen ser falla renal, artritis lúpica y hipersensibilidad cutánea. Se les empieza a manchar la piel, se les inflama de la nada. Es porque su propio sistema inmune está destruyendo estos órganos, los está atacando. Y tenemos que usar fármacos para adormecer el sistema inmune en esos lugares. Son los corticoides. ¿Ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la enfermedad de Hashimoto. La enfermedad de Hashimoto es la tiroiditis autoinmune. La tiroide no tiene complejo de histocompatibilidad mayor, las células tiroides. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema inmune va y ataca la tiroide y la empieza primero a inflamar y después a destruir. Es grave, es súper grave. Toca utilizar fármacos, adormecer y qué sé yo. ¿Ya? Eso se llaman enfermedades autoinmunes. Y hay un montón. Ya mencioné las más comunes. Por otro lado, está el concepto del anticuerpo. El anticuerpo, que son las globulinas, las inmunoglobulinas, IgG, IgE, IgA, IgD, básicamente producidas por el sistema inmunológico, están presentes en el plasma detallable cuando hablé de las proteínas plasmáticas, y es el sistema de identificación. El anticuerpo debe encajar perfectamente en el antígeno. Entonces, los antígenos son marcadores presentes en la superficie de virus, células o qué sé yo, y los anticuerpos se van a desarrollar para reconocimiento específico. Por eso la memoria es específica. Tenemos entonces aquí un ejemplo de un coronavirus, así como de dibujito, ¿cierto? Nuestro compadre coronavirus va a tener en la punta antígenos. Y estoy usando un color que ni siquiera se ve. Va a tener entonces antígenos.
que puede ser cualquier proteína reconocible como diferenciada. Entonces, el cuerpo va a desarrollar anticuerpos y estos anticuerpos deben encajar perfectamente acá. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a meter aquí esta cosita y va a empezar a bloquear al virus, porque no va a ser uno, van a ser millones que se van a empezar a pegar en toda la superficie del virus. Así actúan los anticuerpos, bloqueando al virus, bacteria, hongo, lo que sea. Se pegan en la superficie. Si son suficientes y son suficientemente activos, por sí solos pueden bloquear por completo al microorganismo, volviéndolo inútil. Y por tanto el virus se termina muriendo porque se le acaba la vida, ¿cachai? La bacteria o el hongo. Por eso decimos que los anticuerpos, en algunos casos, pueden anular por sí mismos al patógeno. Pero además actúan como sistema de alarma, porque con todas esas cosas pegadas encima llaman la atención. Entonces atraen a los linfocitos y también a los macrófagos, que van a llegar a atacar y destruir o a comerse a lo que está ahí. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Ahora, algunos microorganismos tienen antígenos desprendibles, por así decirlo. Y cuando se destruye el microorganismo, los anticuerpos quedan con los antígenos pegados. Eso se llama complejo antígeno-anticuerpo. Y esos complejos ya son inútiles porque ya están bloqueados y hay que eliminarlos. Se eliminan por vía urinaria. ¿Qué ocurre en algunos casos? Bueno, en algunas enfermedades, los complejos antígeno-anticuerpo de eliminación son tantos y tan recurrentes y tan grandes que se van eliminando por el riñón y terminan dañando al riñón. Eso se llama glomerulonefritis estertotóxica y lo vamos a retomar de ahí cuando hable de las amígdalas. ¿Ya? Pero me interesa que entiendan que habitualmente el complejo antígeno-anticuerpo logra bloquear al microorganismo y habitualmente eso queda como un desecho que después hay que botar. ¿Ya? Ahora, las células que se encargan de toda esta pega son las células linfáticas. Vamos a tener tres tipos de células linfáticas principalmente. Linfocitos B. Estos son los sapos del puerto. Básicamente, se encargan de primero guardar memoria, ¿ya? Van a guardar memoria con respecto a lo que ya se ha infectado. Estos son los que van a guardar memoria para fabricar en el futuro anticuerpos. Y además sirven para detectar alertas nuevas. Los linfocitos T interactúan con células presentadoras de antígenos, eso significa CPA, como las dendríticas. ¿Se acuerdan que les dije que las dendríticas iban y avisaban así como vuelta de peligro por acá? Entonces, los linfocitos T por sí solos no son capaces de reconocer a un microorganismo infeccioso o algo peligroso. Necesitan que alguien les avise. Particularmente van a ser las dendríticas y los macrófagos. Ahí se van a activar y vamos a tener tres subtipos de linfocitos T. Primero, las citotóxicas. Las citotóxicas son las choras del cuerpo, porque lo que hacen es liberar sustancias que destruyen lo que pillan. Sustancias citotóxicas, enzimas destructoras. Van a atacar a la bacteria, virus, lo que sea, con enzimas destructoras. Las T colaboradoras lo que hacen es ayudar a los leucocitos a mejorar la respuesta. Habitualmente ayudan como a arrinconar, por así decirlo, a agrupar microorganismos para destruirlos en masa. Y finalmente, como son tan rechoras, alguien las tiene que aplacar cuando ya pasa la infección, porque si no empiezan a atacar otras cosas. Y ahí tenemos las T supresoras o reguladoras, que prenden la respuesta inmune. Y estas son importantes porque, por ejemplo, tienen problemas las personas con alergia. Las personas alérgicas normalmente tienen las T supresoras funcionando mal en algún lugar. Por ejemplo, en la nariz. Entonces, en las rinitis alérgicas clásicas. Entonces, ¿qué pasa? La persona está expuesta a un anticuerpo, o sea, un antígeno. Tiene una respuesta, pero una vez que detectamos que no hay ningún microorganismo, la respuesta debería cortarse por las T supresoras, pero no se corta. No se logra cortar. Entonces usted se inflama, no puede respirar, chorrea moco por hasta la vida. Entonces la T supresora no está logrando hacer la pega de apaciguar las citotóxicas y apaciguar todo el sistema en general. Y finalmente tenemos a las más choras del puerto,
que reciben el nombre de choras del puerto, que son las natural killer o asesinas naturales, tal cual. Estas son capaces de detectar por sí solas la ausencia o presencia de complejos de histocompatibilidad. Estas no buscan antígenos. O sea, ¿tienes mi camiseta o no? Si no tienes mi camiseta, me importa una raja, te mato. Esa es la parada. Así funciona. La natural killer detecta si está el complejo de histocompatibilidad o no. No busca antígenos, ni presentadores de antígenos, ni alguien que me ayude, te importa una raja. Si no tienes mi camiseta, me tiro encima y te destruyo. Esa es cómo funciona la natural killer. ¿Sí? Se desarrollan en la médula ósea. Son bastante inespecíficas por lo mismo, porque como no detectan antígenos, son muy inespecíficas. Y también actúan por citotoxicidad, liberan enzimas que destruyen. Estas son, por ejemplo, súper importantes, además de las células infectadas, las células tumorales. Cuando usted tiene un tumor o una célula cancerígena, las natural killer detectan que esta célula es rara y la destruyen. Para que ustedes sepan, todos tenemos células tumorales dando vueltas en el cuerpo, células cancerosas. Es inevitable porque las células cancerosas son mutaciones de la multiplicación excesiva a nivel celular. Y hay lugares donde las células se multiplican muy rápido, muy rápido, como en el estómago, en los pulmones, en la boca, en la piel. Las células se multiplican tan rápido que es inevitable que cada cierto tiempo hayan mutaciones. Por tanto, las natural killer andan cachando, porque si hay una mutación, el complejo de histocompatibilidad se altera. Y si detecta eso, la destruye. ¿Ya? Así funciona. Ahora finalmente anatomía del sistema linfático. El sistema linfático, muy relacionado con todo lo anterior, es un sistema de agrupación de células linfáticas. Las células linfáticas se organizan, se agrupan formando órganos linfoides, donde vamos a tener órganos primarios, que son la médula y el timo, que está acá, y los secundarios, que es donde se produce la respuesta inmune y donde terminan de madurar algunas células inmunes. ¿Sí? Ahora, la linfa, porque estos son conductos, son tubos también, y estos conductos llevan un líquido que se llama linfa. La linfa es una sustancia hiperfiltrada del plasma que además tiene muchos linfocitos y grasa, que de ahí lo vamos a revisar. Circulan en paralelo a los vasos sanguíneos normales, generando la circulación linfática o vías linfáticas, parten a nivel periférico, es decir, desde afuera, recorren de vuelta y se vacían a nivel central, en la vena cava superior. Entonces, primer órgano primario, este ya lo conocemos, médula ósea, ni una ciencia, sabemos que se fabrican aquí los glóbulos rojos y todos los tipos de células. Y esto, aquí está la hematopoiesis. Segundo órgano primario, el timo, y este sí que es menos conocido. El timo es una glándula pequeña, linfática, que se encuentra en esta zona que se llama mediastino. El timo es una glándula que tiene dos lóbulos con forma como de nuez, donde se maduran y diferencian los linfocitos T. Particularmente un subgrupo de linfocitos T citotóxicos muy buenos para también matar células cancerosas, al igual que las natural killer. ¿Ya? En la corteza liberan citoquinas, pero el timo está muy bien desarrollado en los niños y en los adultos se tiende a atrofiar. Y eso tiene una lógica. Yo dije que las células cancerosas son inevitables en el cuerpo debido a la multiplicación celular rápida, ¿cierto? ¿Quién multiplica más rápido que las células que un niño? Que crece sin parar. Los niños crecen tan rápido que todo el tiempo producen células cancerosas. Todo el tiempo. Entonces, el sistema de eliminación de este tipo de células tiene que ser extremadamente eficiente. Y por eso tienen esto muy activo, el timo. ¿Ya? En los adultos, la multiplicación celular baja de velocidad, baja muchísimo. Dejamos de crecer, las heridas se regeneran más lento. Entonces, el riesgo o la cantidad de células cancerosas dando vueltas son menos, entonces el timo se atrofia. Esto explica también por qué los cánceres infantiles son poco comunes, excepto uno. El de estas mismas células, la leucemia. Porque si justo la mala cueva, la que muta es una de estas mismas células,
entonces es muy difícil de eliminar. La leucemia es el cáncer infantil más común de todos. Porque los cánceres infantiles ya son poco comunes, muy poco comunes. Y casi el único que vemos, no es que realmente sea el único, pero casi lo único que vemos es leucemia en niños. Porque claro, lo que está desarrollando cáncer son las células que deberían destruir el cáncer. Entonces es muy difícil, ¿cachai? Por ejemplo, si ustedes lo piensan, ¿han escuchado de cáncer de estómago en niños? ¿Niños chicos? No, cáncer de hueso. En adolescentes sobre todo. Pasa. Son menos frecuentes que en adultos, pero hay. En piel. Entonces hay, pero son súper poco frecuentes. En cambio, tú vas a oncología infantil acá en el hospital y de 40 pacientes, 35 son por leucemia. Y 5 son por otros cánceres. En cambio, en los adultos, la leucemia es menos frecuente, pero son súper frecuentes los cánceres de otras zonas. Piel, estómago, de los lugares donde se multiplican las células muy rápido. ¿Ya? Y es por esto, por el tipo. ¿Sí? Ahora, la linfa se debe bombear, pero no tiene una bomba. La linfa no tiene un corazón que bombee. Y por tanto, quien bombea son los mismos vasos. Tienen músculos que van a bombear, músculo liso, en las mismas 3 capas que una arteria o una vena. Y las mismas músculos van a bombear, pero no tienen tanta fuerza como la bomba cardíaca, y por tanto la presión de circulación es lenta. La presión de la linfa es baja y la circulación de la linfa es muy, muy lenta. Y va en contra de la gravedad, entonces cuesta que se vacíe. Por eso existen los famosos masajes linfáticos. ¿Sí o no? Los masajes linfáticos, porque, señores, le vamos a hacer el masaje linfático y usted va a adelgazar. Mentira, no estás adelgazando. Lo que están haciendo es drenar el exceso de líquido linfático estancado, disminuyendo el edema local. Eso es lo que están haciendo. No, puede reducir 3 tallas con un masaje linfático, señora. Venga, venga. ¿Qué te va a durar? ¿Cuánto? El drenado linfático disminuye el volumen por un par de horas. Si después se vuelve a estancar, al otro día va a estar igual de hinchado. ¿Cachai? Entonces, ahora, la circulación linfática es bien particular, el cómo se drena, porque el lado derecho, todo esto se drena a la vena cava superior, ¿ya? Aquí justo donde se mezcla con la circular y la yugular. Pero el lado izquierdo agarra muchísimo más, ¿ya? El lado izquierdo agarra muchísimo más. Es tanto así que el edema de extremidad superior y extremidad inferior izquierda es mucho más común que el de la extremidad derecha, por esto. Porque tiene menos pega, por así decirlo. Entonces, exacto, por eso. ¿Ya? Porque la distribución del drenado no es uniforme, es diferente. Ahora, ¿la linfa de dónde sale? Dijimos que la linfa era un hiperfiltrado del plasma, es decir, es filtrado de los excesos de líquido. Los vasos sanguíneos están rodeados de vasos linfáticos. Y cuando llegamos al lecho capilar, donde se hace el intercambio gaseoso, siempre hay excesos de líquido. Y esos excesos de líquido son absorbidos por los vasos linfáticos. El vaso linfático entonces va a llevar todo el exceso de líquido, además excesos de proteínas, particularmente albúmina, grasas también va a absorber, y los linfocitos. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que ocurre es el intercambio, sale el oxígeno, pero también líquido, y todos los excesos van a ser capturados por el vaso linfático para recircular. Por eso, el masaje linfático ayuda a disminuir el edema, porque la linfa absorbe los excesos de líquido y los redistribuye. ¿Sí? De ahí tenemos los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, como les decía, son como nodulitos que tenemos en forma de racimos. Tienen varias funciones. Las más importantes son permitir la maduración de linfocitos T y B, activar linfocitos y además actuar como filtros. Los racimos más comunes de ganglios son el retrocervical o retroauricular, que está aquí, axilar e inguinal. Son los racimos más importantes y que son palpables.
se inflaman, ¿por qué? Porque como en este lugar maduran los linfocitos T, cuando hay una infección viral hay que madurar muchos linfocitos T. Entonces, esto se llena de linfocitos T madurando. Se inflaman. Esa es la lógica. ¿Ya? Por eso los vamos a detectar inflamados, incluso un poco dolorosos, cuando hay un proceso viral. De ahí tenemos el vaso. El vaso es un órgano macizo, pero chico, frágil, que se encuentra en la parte posterior, que aunque sea macizo, es blandito porque no tiene cápsula. El hígado, por ejemplo, los riñones tienen cápsula, una capa de tejido conectivo gruesa que los protege de los golpes. El vaso no. El vaso es blandito y eso hace que si tú te das un golpe muy fuerte acá, puede lesionar el vaso, causando lo que se llama traumatismo esplénico, y eso puede causar unas hemorragias terribles. Porque por el vaso pasan toda la sangre del cuerpo para ser analizada y destruir lo que está viejo. Glóbulos rojos, plaquetas viejas. ¿Ya? Entonces, el vaso se encarga principalmente de destruir todo lo que son células sanguíneas envejecidas. Y para ello tiene una estructura de doble capa. La pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa blanca es blanca fundamentalmente porque está llena de glóbulos blancos. La sangre arterial entonces entra aquí, los glóbulos blancos examinan si encuentran leucocitos o glóbulos rojos envejecidos, los van a extraer de la sangre y los van a sacar a la pulpa roja donde son destruidos y reciclados. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Además, acá ayuda a mejorar la respuesta inmunológica. Y tiene reserva acá de macrófagos y de megacariocitos para que se transformen en plaquetas. Hay una reserva acá. El vaso es extraíble, se puede sacar y no pasa nada. Es mejor tener vaso que no tener, pero ante un traumatismo esplénico, dado el riesgo de hemorragia gigante que hay, es mejor sacarlo. ¿Ya? Y el vaso no puede vivir una vida normal. Y finalmente, llegamos al tejido linfoide secundario o tejido linfoide asociado a mucosas. El tejido linfoide asociado a mucosas son las primeras barreras presentes en mucosas, que son los tejidos más expuestos, para que no entren al sistema las bacterias que se meten acá. Vamos a tener el más conocido de todos, las amígdalas. Las amígdalas no son dos, sino que forman un anillo. Las que nosotros conocemos son estas de acá, ¿correcto? Que son las amígdalas faringeas. Sin embargo, en la parte posterior de la lengua hay una zona rugosa que no logra detectar sabores, porque es tejido linfoide. Detrás de la úvula vamos a tener una zona rugosa también, que también es tejido linfoide y es la amígdala palatina. Forman, por tanto, un anillo, y esto se llama anillo de Waldeyer. Este anillo tiene el objetivo de detectar cargas excesivas de bacterias. Porque recordemos que siempre comemos bacterias dentro de la comida. Pero si la carga es excesiva o hay bacterias especialmente peligrosas, estas lo van a frenar. Van a frenar esta sobrecarga, se van a inflamar tratando de bloquear y destruir. Y ahí tenemos las amigdalitis. ¿Sí? Ahora, las amigdalitis pueden ser bacterianas o virales, que son las dos causas más frecuentes. Las virales, por si acaso, no generan pus y no requieren antibióticos. No se toman antibióticos para todas las amigdalitis. Si no hay pus en la amígdala, es porque no hay bacteria. Solo es viral. Si hay pus, es porque agarró bacterias. Y casi siempre la bacteria que agarran suelen ser estreptococos. Y ahí tenemos lo que les mencionaba antes. Los estreptococos son un tipo de bacteria que tienen antígenos liberables. Cuando ataca el sistema antígeno-anticuerpo, el antígeno se suelta y se crean residuos de complejos antígeno-anticuerpo que son grandotes. La infección pasa, ¿cachai? La amígdala logró contener la infección, pero todos los restos de esa lucha, particularmente los complejos antígeno-anticuerpo, hay que eliminarlos por algún lado y entran a la circulación sanguínea. ¿Quién filtra la sangre? El riñón. Y esos complejos, como no son chiquititos, sino que son grandotes, sobrecargan al riñón. Si usted tiene una amigdalitis una vez al año, dos veces al año, no pasa nada. ¿Ya?
No hay drama, de hecho el sistema está funcionando bien, eso es normal. Pero si usted tiene amigdalitis 6 veces al año, eso es un problema. Porque 6 veces al año su riñón tiene que filtrar estos complejos estreptocócicos. Entonces, 6 veces al año el riñón se ve sobrecargado y empieza usted a hacer un tipo de enfermedad renal que se llama glomerulonefritis estreptocócica. En este cuadro, el riñón se empieza a deteriorar cada vez que usted tiene amigdalitis. ¿Cómo lo evitamos? Extirpando las amígdalas. Por eso a las personas que tienen amígdalas a repetición se les sacan las amígdalas. Las amígdalas son órganos útiles, importantes, pero no más importantes que el riñón. Nunca van a ser más importantes que el riñón, jamás. El riñón es fundamental. Y por tanto, entre perder las amígdalas y dejar las amígdalas secundarias, que son estas de acá, y salvar los riñones, saco las amígdalas. Por eso a los niños que hacen amigdalitis a repetición se les traen las amígdalas. Y a los adultos también deberían extraerse. Porque esto, además, estos mismos antígenos no solo se pueden depositar en el riñón, se pueden depositar en la membrana pericárdica, causando pericarditis estreptocócica. Un proceso inflamatorio de la membrana alrededor del corazón que no permite que el corazón bombee bien. Entonces esto puede ser súper grave. Entonces mejor sacamos las amígdalas. ¿Sí? Por eso se extirpan las amígdalas a las personas que hacen la repetición. ¿Ya? Además de las amígdalas, vamos a tener en la mucosa intestinal folículos, grupos de linfocitos, porque recordemos que el intestino está lleno de bacterias. Y cuando vamos llegando al ilion y el colon, las bacterias ya son millones, porque aquí ya a estas alturas tenemos caca, básicamente. Y la caca tiene mucha bacteria. Y no puedo permitir que esas bacterias atraviesen la barrera de la mucosa hacia la sangre. Entonces ya no son pequeños nódulos, se forma una placa que se llama placa de Peyer. Una placa de glóbulos blancos de todos los, principalmente macrófagos, células dendríticas y linfocitos T, que se van a agrupar en el colon y en el ilion, evitando que las bacterias que viven ahí pasen la barrera y entren a la sangre. ¿Ya? Y lo último son el mismo tejido linfoide pero asociado a la piel. En la piel nosotros ya dijimos que teníamos las células dendríticas. Estas células dendríticas, cuando están ubicadas particularmente en la piel más externa, es decir, más hacia la dermis, reciben el nombre de células de Langerhans, capturadores de antígenos, como les decía, ¿ya? Para presentar antígenos. ¿Sí? Hay algunos linfocitos T que viven acá dentro también. Y vamos a tener macrófagos viviendo generalmente en la base de la dermis para poder comerse cualquier cosa rara que está dentro. ¿Sí? Y eso. Y lo último. Genial.